tinta, ¿no?, como materia psicoactiva es algo singular en términos del concepto de escritura, que hasta en una tradición de pensamiento sobre la escritura, incluyendo el mismo Derrida, no llega a ese punto tan ese punto tan material de la tinta. Yo creo que hay en la tradición de la escritura occidental, hay una superstición en la superioridad del alfabeto. El alfabeto, uno coge cualquier historia de la escritura, casi cualquiera, tiene que ser una muy reciente y una que está empezando a cuestionar las cosas. Se ve la invención por los fenicios del alfabeto y luego como lo toman los griegos como el evento fundamental en la historia de la escritura. Pues yo estoy en desacuerdo con eso. Yo no creo que el alfabeto es ni mejor ni peor que otras formas de escritura. De la misma manera pienso que la revolución de las computadoras, la revolución cibernética, es otra superstición eso sí. de la... es que es fundamentalmente la misma. Lo único que con una tecnología que la adelanta, ¿no? Sigue siendo alfabética. La acelera, ¿no? Ambas prescinden de la materialidad de la imagen y la complejidad de la imagen. Eso ha sido a tal punto así que Occidente, la tradición occidental de escritura alfabética, se ha olvidado que el abecedario son imágenes, que las usan todos los días los diseñadores, qué sé yo, Malvern Books, el letrero afuera no está puesto de cualquier manera, tiene un diseño en su letra para dar una ilusión. Cualquier portada de cualquier libro está usando cierto tipo de tipografía como si fueran caracteres, ¿no?, de caligrafía, ¿no?, para transmitir su contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa son los quipus y otro es el lenguaje chino. Claro, bueno, estoy hablando pero sobre fundamentalmente de los ideogramas, ¿no?, de las lenguas orientales, ¿no? Ya el quipus sería otra cosa porque sí es un instrumento de mnemotecnia, ¿no? Recuerda algo, pero no está dando palabras, no es un reproductor de palabras, está dando cifras, está dando... ¿Es el alfabeto? ¿Cómo? Es el alfabeto también el quipus. No, bueno, eso sería entrar podemos discutirlo, ¿no?, pero para acabar el pensamiento, la relación que tenemos con el papel y con la inscripción manual que hemos ido perdiendo yo creo que es de suma importancia. En tu introducción te decías algo que no es preciso, es solo un elemento con el que estoy en desacuerdo, que yo ando siempre con mis libretas tal y mis bolígrafos. Yo no uso un bolígrafo nunca, yo uso tinta de verdad, una pluma, ¿no? ¿Por qué? Quizás viene también por la cuestión de la gráfica y tal, ¿no? Porque hay un momento mágico que la tinta brilla sobre el papel antes de secarse, ¿no? Y ahí hay un momento vivo de la escritura, en donde la vida de mi mano, de mi cuerpo, de mi mente y todo eso, está inscribiéndose en algo que yo no tengo que estar ya, ¿no?, que me rebasa. Y el manuscrito es ya en sí mismo un dibujo. No hay diferencia para mí entre el dibujo y un manuscrito, de la misma manera que un dibujo es también un texto, ¿no? Entonces, en la medida en que toda esa labor que se da a través de la tinta, ¿no?, de impregnación de la materia, ¿no?, eso posibilita, es un instrumento, tiene un sonido, igual que un instrumento musical tiene un sonido particular, no es lo mismo una guitarra que un laúd, ¿no? Entonces hay una cuestión de preferencia, de qué instrumento uno va a usar. Tú dices que escribir tiene una óptica y acústica a través de la sustancia de la tinta que
no llega al papel, pero que participa en la inscripción. Bueno, porque también es una performance, o sea, el acto de escribir es en el sentido igual, es un arte de escénico. Y eso implica también un tipo de desmembramiento o reconceptualización del libro mismo. Poder llevar el libro al punto de esa inscripción de la tinta que vaya más allá de la impresión. Nuevamente el concepto de libro que tenemos ha sufrido una reducción en el sentido de que el libro es meramente el receptáculo del alfabeto. El libro puede tener imagen, el libro puede tener diseño, más allá de la cuestión minimalista de producir un libro normal, y eso puede ser otro canal de significación. E incluso el libro digital, de que podríamos tener un futuro, bueno, ya lo tenemos, pero me refiero, puede convertirse en un género en sí mismo. Es decir, puede tener sonido, puede tener imagen y movimiento. Con esto no quiero decir convertirlo en una película, porque eso sería totalmente banal, ¿no? Para eso ya existen las películas, o la televisión, o lo que fuera, pero digamos elementos de lo que más cercanos a lo que sería el arte sonoro, o el arte en video, ¿no? Ya esa página en la computadora, esa página, ¿no? Esa pantalla, podría contener esos elementos. El libro de papel, evidentemente el sonido y el movimiento no puede darse por las limitaciones del medio, pero es una forma riquísima. Mira, volviendo a la dedicatoria de esa sección que se llama tinta, ¿no? Que es la que concluye el texto, en donde toda esta dinámica del pensamiento que se inscribe como un tipo de inseminación del papel prácticamente a través de la tinta para utilizar esa imagen, que no es la más precisa. Y disculpándome por referirme a los polígrafos, disculpa por eso, ¿no? El tema del luto y también de la figura de Ángel Darío Carrero, que es un poeta, y que se conecta también con la poesía como un tipo de clave de género para hablar sobre esta inscripción, ¿no? Pensar en un detalle, leíste el Necrópolis, ¿no? Entonces vimos un tipo de manifiesto en contra de la ignorancia, la arropadora ignorancia de nuestros días. Pero Necrópolis también utiliza la imagen, utiliza la tinta, tiene dibujos, y hay también una propuesta de cierto tipo de disciplina de la escritura, de escribir como una forma de purgación, ¿no? De volver a la página. Darío también era un poeta que buscaba cierto tipo de trascendencia y que era religioso, curiosamente, ¿no? Y escribía poesía mística en términos de su conversación y su rendimiento, ¿no? A lo que él consideraba como una fuerza superior. Y tú y él fueron grandes amigos, tú siendo una persona que no estás escribiendo sobre la descreencia. ¿Qué tal cómo ese tipo de conversación, ¿no? A través de la poesía logra darle potencia, ¿no? A tu trabajo, a pesar de que uno es un místico que tiene una experiencia de Dios, y tú eres un escritor que tiene una experiencia con la descreencia? Yo conocí a Ángel Darío Carrero muy poco tiempo, no llegó hace 2 años. Bueno, pues lo conocía como escritor y como hombre de letras, ¿no? Pero no lo conocía personalmente. Es la única, eso, y conocer a una artista gráfica que se llama Consuelo Botay, es lo único que valoro de un nombramiento que me hicieron hace unos años en el gobierno de Puerto Rico, serme miembro de una junta de directoras del Instituto de Cultura, es decir, equivalente al Ministerio de Cultura. No duré un año allí porque no me interesaba para nada y ni sabía que me estaban nombrando. Pero yo llegué muy feliz ahí porque de pronto dije, mira, por fin voy a conocer a esta gente. Y Ángel Darío, como todo el mundo le llamaba, ¿no? Y se presta a la confusión de que uno piensa que está hablando de Rubén Darío, ¿no? Un poeta puertorriqueño fallecido hace un año. Sí, sí.
nos conocimos y como yo leía en su funeral un texto, nunca conocimos lo que era una conversación corta. Era que nos podíamos estar despidiendo en un estacionamiento y ya uno se cansaba, había que ir cambiando de pie o algo así, porque llevábamos hora y media allí hablando, ¿no? Una vez fuimos a almorzar y acabamos cenando en la misma mesa. Y un amigo me dijo que quizás había pasado algo curioso, y es que yo le comentaba, no, ha sido muy importante conocer a este individuo. Yo creo que en parte porque nos unía una pasión por la palabra, ¿no? por la poesía, por la palabra, por la literatura. Y había una comunicación en ese sentido inmediata, ¿no? No había que explicar mucho. Y nos podíamos entender muy bien. Pero este amigo me decía, pero es que probablemente eso fue lo mismo que tú le hiciste a él, ¿no? Que de pronto se sentía que tenía un interlocutor a ese nivel, o sea, a ese nivel de profundidad. Y llegó a tal punto que en unos meses antes de morir Darío, cuando todavía se podía, murió de cáncer, no llegó a los 50 años, hubo una actividad en una especie de feria del libro en San Juan y nos invitaron a nosotros a participar, a hacer una lectura. Y entonces yo siempre he sido bastante reacio a ese tipo de actividades. Pero entonces nos reunimos y le digo, oye Darío, vamos a hacer otra cosa. Yo escojo los poemas tuyos y yo leo tus poemas. Y tú escoges los poemas míos y tú lees mis poemas. Entonces, luego estaba dedicada a la Feria de la Mujer, entonces pues escogemos a una poeta que nos guste, o a un par, leemos poemas de otras, y solo al final leemos un texto propio. Y eso fue, y en entre secciones yo tocaba un shakuhachi, que es una flauta japonesa de bambú. Y esa era como la transición. Pero era, en cierto sentido, representaba todo esto que estamos hablando, y es que los escritores tienden a estar muy centrados en sí mismos y a que hay un enorme desprendimiento. Él no podía escoger lo que yo iba a leer, yo podía, ese era el juego. Por ejemplo, me contaba mi esposa que era como ver otra poesía, ¿no? Porque Darío, que habla, ¿no?, de toda esta cuestión mucho más mística y tal, pues yo lo leía de una manera que diferente, no desde la descreencia, pero desde otro tipo de mística. Y Darío, que leía estos poemas secos, duros, poemas de amor a las plumas, ¿no?, cosas así, ¿no? Y era como oír otra cosa, ¿no? Entonces esa figura, esa lista literaria marca esa última etapa. De hecho, Intemperie recoge, yo trabajo en muchos proyectos simultáneamente, toma mucho tiempo su realización. Intemperie fueron 6, 7 años, y el texto era mucho más largo, pero es irlo limando hasta lo más esencial. Pero Intemperie recoge el texto que iba trabajando más lejano en el tiempo, que es la gran parte de él, ¿no?, la sección primera y mucho más larga, que esa es de hace 7 años o así, y Tinta, que era la más reciente en ese momento que estaba trabajando, y de esa manera como un paréntesis, ¿no?, con un espacio vacío también de la otra escritura que está por ahí en proceso. Yo tengo una última pregunta y abrimos una conversación con el público que creo que es importante, no quiero que se olvide, y que tiene que ver con lo que va más allá de Intemperie, con tu participación en la prensa puertorriqueña como columnista, que ya es otro tipo de escritura, ¿no?
que ya no es la tinta que destella, ¿no?, en la página en blanco, sino es la columna que la gente va a polemizar, que la gente va a cuestionar, que se asume, ¿no?, que es lo más, el lugar común más establecido de lo que es la escritura, ¿no?, ser un columnista, ¿no?, que no congenia, ¿no?, en términos a la radicalidad de tu concepto de la escritura. Ahora que eres un escritor conocido internacionalmente, en Puerto Rico te piden estas columnas, ¿no?, y has escrito unas columnas que han sido muy polémicas, que han levantado muchas ronchas y que de por sí representan, yo creo que representan un nuevo tipo de escritura, ¿no? O sea, no es el tipo de escritura periodística, no es la columna de opinión que uno espera. Está llevando a cabo algo que va más allá de ese consumo de la opinión. Tuviste una columna que se llamó La práctica de la ignorancia, ¿no?, recientemente, que era un tipo de fulminación en contra de la necedad que implica el sistema electoral. Estaba dirigida a las elecciones en Puerto Rico como una ficción, ya que esencialmente lo que tenemos ahí es un sistema de colonial en donde las elecciones son espejismos. Ahora hemos tenido una elección en otro país que se ha mostrado también como una práctica de la ignorancia. Puede, ¿no?, una columna en un periódico servir como una forma de poder trascender la práctica de la ignorancia. No, la respuesta corta es no. Pero habría que decir, como yo las veo, para mí son parte de la misma escritura, la misma actitud. Es decir, la mayor parte de las columnas que uno ve en un periódico o algo así son cosas que se hacen muy rápido, sus autores que las despachan. A mí esas columnas me toman a veces 2 o 3 días, porque las escribo a tinta, a mano, a veces las vuelvo a pasar a mano, las reviso, finalmente hago la versión final porque tengo que enviarla ante una fecha, y eso no necesariamente las hace textos mejores, bueno, textos que yo trato de hacer con cierto rigor, pero yo soy un escritor torpe, un escritor que le toma mucho tiempo acabar un texto. Una columna tengo para hacerlo una semana, un poco más. Ahora, sí he querido que exista, aunque sea mínimamente, en los medios de comunicación masivos, es decir, un periódico que tiene mucha circulación, que también aparece por internet, etcétera, que haya un mínimo espacio de pensamiento, que haya un espacio también para una escritura hecha con rigor también. Puede estar mejor, peor, pero por lo menos hecha con rigor. Y yo creo que esa ha sido la reacción del público, que también estaba sediento de ese tipo de cosas. Como yo te he dicho en alguna conversación, yo veo estas columnas, estas intervenciones en la prensa casi como arte conceptual. En cierta medida es como si yo me pusiera en la calle, hiciera un acto de escribir algo en la pared una y otra vez, como podría ser un artista conceptual. Pues yo estoy en un espacio público, que es el periódico. No es ya la gente que viene a una librería, compra un libro, de esa gente que ha dado muchos pasos para llegar aquí en sus vidas, ¿no? Se ha formado, se ha interesado por los libros, etc. No es el ciudadano que abre el periódico. Y ese espacio muy público y presentar pues un cierto tipo de, vamos a decir, yo tengo 900 palabras, ¿no?, pero siempre me paso de 1000, pues es una forma muy pequeña, pero que tiene que haber algo. Yo trato de decir las cosas que también usualmente no nos atrevemos a decir públicamente, ¿no? En un país con 20.000 problemas políticos y demás como el nuestro, eso es riesgoso, ¿no? Y el riesgo está pues también en que igual eso genera mucho amor, pero genera mucho odio, ¿no? Y yo todavía no me he dado cuenta claramente, pero el sábado pasado yo estaba en San Juan
Y ese día salió una de mis columnas, y estaba comiendo en un restaurante árabe con mi esposa y mi hijo menor,